ante todo, pues, amigo. Qué buena manera, te felicito. Excelente iniciativa y es un largo camino que nos toca recorrer en este del mantenimiento. Y es muy dinámico también. Claro, es muy dinámico. Justo cuando hice el encuentro de gestión de activos, hubo un gerente que nos indicaba, el papel lo puede soportar todo, pero el gerente o el mantenedor es aquel que está en la zona de batalla, en la zona de guerra, en el campo, en la mina. Y se me quedó aquí, ¿no? Aquí grabado. Sí, po. Igual que en la guerra, pero hay que recordar que los que dirigen todos son los generales. Ah, así es, son los generales. Nosotros solamente Somos los somos los peones. caballitos de batalla. Somos los peones, ellos son los que deciden. Pero al Claro, final tenemos que darle las herramientas, pues, para que claro. tomen buenas decisiones. Bueno, sí, por ejemplo, yo sé que el ejército israelí, cuando envía misiones, todo, envía un alto rango como líder de la misión. Comandante o general incluso va liderando la misión, ¿cachai? No son de los generales que se quedan en la oficina, por lo menos así lo plantea el ejército israelí. Claro, imagínate que yo he podido conocer a superintendentes de confiabilidad que por temas de COVID se quedaron cerca de 4 meses en mina, 4 meses en mina. O sea, porque indicaban que tenían que soportar el tema de la Claro. empresa, o sea, al final, creo que al final los últimos en abandonar el barco son los generales o los gerentes, ¿no? Y son los que están batallando con todo eso. Bueno, ahí si no tenía mucho feeling con la operación, esos 4 meses va a quedar desconectado absolutamente. Ujú. Así es. Adolfo, ¿Y tú has participado ahora en aló, el Congreso? Buenas noches. Hola, buenas noches. Sí. buenas noches Adolfo, te habla Henry Torres. Nos conocimos en Aruntani y, Hola Henry, ¿cómo estás? Buenas noches a y los también años. y también en los Caporales San Juan, Adolfo. Gracias Henry, gracias. Muchas gracias por estar aquí en el webinar. No sé cómo así te has enterado del pequeño webinar que vamos a hacer acerca de neumáticos. Por el LinkedIn. Bueno, hace tiempo ya que estoy siguiendo, más que todo ¿no? Lo comparto, ¿no? Con mis compañeros, a veces los cursos y bueno, por el tiempo, pues, con el trabajo no coincido. Justo hoy día estoy libre, he coincidido pues, para asistir al curso. Gracias Henry, de verdad me da mucho gusto que estés acá. Hace tiempo que nos vemos. Víctor, Henry es un amigo mío, trabajamos en una minera Tajo Abierto. Él era ingeniero de minas, sigue siendo es ingeniero de minas actualmente. ¿Dónde estás trabajando ahorita, Henry? Estoy trabajando en Cuajone. Ah, en Cuajone, en Todo el Cauder. Perú. Sí. Ah, ya, perfecto. Entonces, coméntame con qué equipos estás trabajando, cuál es tu flota de equipos, cargadores, cuáles son los problemas que tienes actualmente. Bueno, Aló, Víctor. ahorita Sí, viene Víctor. pues, la temporada de lluvia, güey. Esa es la temporada más fuerte y la más crítica, más que todo los neumáticos y para ¿de los ahí tienes equipos. nieve? No tenemos nieve, pero en Ya, Aruntani sí hemos tenido nieve, pucha, y todavía congelaba. ya, Cuando estábamos en Aruntani, caía nieve y congelaba. Al final teníamos que meterle ripper a la vía con el tractor para habilitarlo. ya, Pero acá en Cojones, la neblina más que todo es el problema. ya. Y con respecto a los neumáticos, ¿están adaptados? ¿Ocupan neumáticos para fango? ¿O ocupan lo que hay, Mm, lo que llega, no? lo que llega, lo que llega. La verdad, sí, Ya, bueno, trabajamos con Michelin y Bristol. ya hay una relación entre resistencia al corte y la temperatura. Son dos variables que maneja Michelin y Bristol. Entonces tú puedes comprar un neumático que es más resistente al corte, pero disipa menos la temperatura. Y por el contrario, uno menos resistente al corte y disipa más la temperatura. Entonces entre esos dos uno debería definir qué es lo más adecuado para su faena. Pero efectivamente te dice, en muchos lados llega lo que hay nomás. Y la diferencia en precio entre ambos es casi inexistente, ¿no? Entre esos tipos de neumáticos. Sí, justo creo que están haciendo unas pruebas y han llegado unos nuevos neumáticos Michelin.
Ya, Están probando en los 930. ya. Porque hemos estado trabajando con el MEMS al inicio, ¿no? El año pasado, creo, el anteaño pasado. Ah, Ahora el MEMS de estamos Michelin, trabajando con ¿cierto? el iTrack. Ya. Con el iTrack estamos trabajando ahora, pero nuevamente Michelin ha venido a ofrecernos un nuevo paquete. MEMS actualizado. Sí, Están en prueba, creo, recién, en los últimos ya. 930. 9:30 ya, ok. Ya. Víctor, creo que, ¿Sí? Víctor, creo que ya puedes compartir tu presentación para poder iniciar. Ya, comencemos. Necesito que me esté dando Te di la habilidad, ¿puedes verificarlo? estoy con la presentación, no sé si se ve. Me gustaría tu feedback. Ah, perfecto, la vemos, Víctor. Ya, ok. ¿Ya comenzamos? Sí, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están con todos? Buenas noches a todos los que van ingresando, buenas noches a todo el mundo minero. Sé que el día de hoy la mayor cantidad de personas es de operaciones y les agradezco bastante por estar acá. Me presento, mi nombre es Adolfo Casillas, soy fundador y CEO de SIGAM Perú y el día de hoy tenemos la invitación especial de Víctor Barrientos. Para los que no conocen a Víctor, ahorita se va a presentar él a detalle, pero Víctor Barrientos tiene amplia experiencia en el rubro minero y el día de hoy va a hablar acerca sobre paradigmas en la gestión de neumáticos mineros. Ok, chicos, entonces sin más nada que decir, por favor, siéntase en total libertad de hacer sus consultas, hacer sus preguntas, ok, para que podamos hacer más dinámica este webinar, ok. Sin más nada que decir, chicos, los dejo con Víctor Barrientos. Víctor, buenas noches. Muy buenas noches a todos. Es un gusto estar acá con Adolfo y acepté esta invitación, así que espero que me siga invitando para otros temas. Así que bueno, vamos a comenzar. En honor al tiempo, el título de esta presentación es Rompiendo Paradigmas en la Gestión de Neumáticos. La idea es que ustedes vayan haciendo preguntas. No importa que interrumpan, todas las preguntas son útiles y sirven para aclarar algunos conceptos. Y pueden contradecir o no le puede gustar la que diga y eso también es válido, así que no hay problema. Entonces, rompiendo paradigmas en la gestión de neumáticos mineros. Bueno, ¿qué soy yo? Yo soy ingeniero civil mecánico, yo vivo actualmente en Chile, en la ciudad de Copiapó, tengo 18 años de experiencia profesional, he administrado flotas Caterpillar y Komatsu en faenas mineras de no metálica, hierro y cobre, así que me he movido por varios lados. Como la agenda, vamos a hacer una breve introducción, vamos a hablar algo de innovación operacional, algo de desempeño de la gestión de neumáticos. Vamos a indicar cómo es la gestión de los neumáticos de forma tradicional. Vamos a mostrar una metodología que toma ciertos aspectos de la gestión tradicional y le da ciertos énfasis y el caso aplicado. También vamos a mostrar un análisis y un diagnóstico de una faena minera acá en Chile y conclusiones para cerrar este webinar. Entonces, acá tengo una pregunta al público. ¿Una experiencia mundana o trivial, ustedes creen que puede ser innovadora o que la recordemos? ¿Algún comentario que alguien quiera compartir? ¿Qué experiencia mundana podría ser? Vamos a... Ahí está. ¿Esa experiencia podría ser algo innovador? ¿Podría ser algo que recordemos? Acá esta situación o podríamos decir, escenario alrededor hace que esta situación sea recordada para muchas personas, por ejemplo. Entonces, como introducción quería decir a qué se refiere innovación y después voy a abundar en el tema de la innovación operacional. Algunas definiciones, cuando nosotros queremos implementar un cambio significativo que mejore ciertos resultados, podríamos hablar de innovación operacional. Cuando modificamos un producto, también podríamos hablar de innovación. Y cuando, por ejemplo, nosotros queremos introducir al mercado un nuevo producto, algo significativamente mejorado, también podríamos caer en este proceso de
innovación o innovación operacional que se llama. Acá tenemos un ejemplo, la empresa FedEx, que la empresa logística en Estados Unidos de encomienda, sobre, ¿cierto? ¿Qué crearon ellos? ¿O cuál es la innovación que ellos plantearon? Tiene una base central que recepciona y clasifica todos los paquetes en el interior de Estados Unidos para remitirlos a su destino. Tal como muestra ahí la figura, todo llega a un centro, del centro se reparte. Este concepto es el concepto de centro y radio, el concepto topológico matemático que ocuparon ellos para definir a dónde tenía que estar el centro logístico, que podría ser el centroide del Estados Unidos para todo el tema logístico. Y con esa forma disminuyen los tiempos y reducen costos, por ejemplo. Ahora vamos a hablar algo del desempeño de los neumáticos. Y acá tenemos la comparación de las faenas mineras. Tenemos una faena minera, o que presenta el gráfico, en el eje X tenemos el tiempo de operación de un neumático. En este caso vemos uno que dura cerca de 5.500 horas, o 6.000 horas, y otro 8.000 horas. Y en el eje Y tenemos la goma remanente, es decir, cuánta goma nos queda en el neumático y cómo esta goma va disminuyendo en el tiempo. Está con su cámara. Todos están con su cámara escondidos, pa. Así que acá en el gráfico se puede ver cómo, en un caso, la faena que está en verde tiene una cierta tasa de desgaste que llega hasta las 6.000 horas, y la otra faena que está en rojo llega con esa tasa de desgaste a las 8.000 horas. Ahora la pregunta es, con esta información, ¿qué faena se desempeña mejor? ¿Alguien nos puede hacer algún comentario? Si nosotros podemos deducir con este gráfico qué faena se desempeña mejor. ¿Alguien quiere compartir algún comentario? La roja, dice uno. La roja, dice otra persona. Ahora, ¿la tasa de desgaste es un buen indicador de gestión? Alguien dice ahí que no se escucha. ¿Se escucha bien o no? ¿Hay algún problema que me estén escuchando, no? Escucho ya, ok. Sí se escucha, perfecto, gracias. ¿Alguien tiene algún cuestionamiento con respecto a la tasa de desgaste? ¿Es un buen indicador de gestión? Yo también pienso que la roja desde el punto de vista de las horas de uso, ¿cierto? Hay un comentario aquí que estoy leyendo en el chat. Sí, sacamos una más hora. Veamos acá, mire, veamos la siguiente situación. Tenemos acá un ranking de las faenas mineras en Chile que utilizan la medida R57. Son 8 faenas mineras, desde el cual tenemos de mayor a menor el promedio de todos los neumáticos dados de bajo por desgaste. Hay algunas, la que está en el primer lugar duran 8.000 horas, después segundo 7.500 y así sucesivamente. Veamos acá, entonces lo que estaban graficados anteriormente, la que está primero en el ranking es la que tiene el tiempo de duración 8.000 horas, y la que está en el quinto en el ranking es la que mostraba más, que tenía tiempo de duración 6.000, 5.500, 6.400, está en ese rango. Entonces, si comparamos estas 8 faenas mineras en Chile, tenemos una que está en el primer lugar y la otra en el quinto lugar si los comparamos en función del rendimiento. Veamos qué pasa si hacemos el ranking de otra forma. Si lo hacemos como se indica acá, si hacemos el ranking en función del porcentaje de los neumáticos dados de baja por desgaste, de todos los neumáticos dados de baja por desgaste, ¿cuál sería su porcentaje con respecto al total, ¿cierto? Los neumáticos pueden ser dados de baja por ejemplo, se le desprende la banda de rodado, por impacto, puede ser dado de baja por desgaste irregular, y por otra serie
de situaciones, pero la única situación la cual a mí me indica que el neumático fue correctamente usado durante todo su ciclo de vida sería un neumático dado de baja por desgaste. Y si hacemos este nuevo ranking, damos que la faena que está en el quinto lugar pasa el primero y la faena que está en el primer lugar pasa el segundo. Entonces, ahora les vuelvo a preguntar, dado esto, ¿cuál es la mejor faena según su opinión? Dice la verde. Debemos evaluar la cantidad de paradas. Ya, aquí hay una persona que dice que la verde. La verde, ¿cierto? Acá otra persona dice que la verde, ¿cierto? La que obtiene un mejor desgaste en su neumático. Dice Piero. Claro, efectivamente, una forma de comparar faena es los rendimientos, cuánto me dura el neumático. Pero en realidad eso no refleja alguna consecuencia de tu gestión. Lo que sí refleja una consecuencia de tu gestión es del porcentaje de todos los neumáticos que se dieron de baja, cuáles fueron dados de baja en forma correcta serían por desgaste. Esa sería la forma más adecuada de medir la gestión en vez de las vidas, o el tiempo total de vida de neumático. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Aquí ocurre un efecto que se llama sesgo cognitivo, que es sesgo de anclaje, que yo de alguna forma, en la primera tabla donde yo indicarle que una faena de neumático dura 8.000 horas y la otra 6.000, automáticamente su mente hace la comparación y considera que la segunda con el 6.000 es peor que la con 8.000, dado este efecto comparativo que uno automáticamente hace. Aquí lo quise ejemplificar. Supongamos que tú estás en una situación donde vas al cine con tu pareja y te ofrecen la opción de palomitas de maíz, ¿cierto? Una a $3, podríamos decir, y la otra a 7. ¿Cuál uno preferiría en ese caso? ¿Es distinto o tiene ciertas variaciones en las preferencias y gustos de las personas? Si yo estoy en una situación donde en vez de 2 opciones pongo 3 opciones y la tercera opción está más cerca de la de mayor alto valor. Se ha visto que eso hace cambiar las preferencias de la gente con respecto a, en este caso, las compras de palomitas de maíz cuando uno va al cine. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta ahora? ¿Alguien quiere hacer algún comentario adicional? Yo soy un mecánico. Ya vamos a continuar entonces. Vamos a hablar algo de la gestión de neumáticos, la forma tradicional que se realiza. La forma tradicional de gestión de neumáticos abarca variados ámbitos de la organización, los cuales tienen distintos impactos. Uno estaría asociado con la conciencia del operador, lo otro con las condiciones de las pistas, el mantenimiento del neumático, la gestión y monitoreo y un alineamiento estratégico. De alguna forma, para gestionar el neumático de forma habitual, te dicen, ¿sabes qué más? Gestiona estas 5 variables. Aquí de alguna forma se indica más en detalle y se asigna un peso relativo con respecto de unas a otras. Con respecto a la conciencia del operador, se dice que pesa un 35% alrededor de ese valor, que tiene que ver con la conciencia de la seguridad y el cuidado neumático y las prácticas operacionales. La gestión de las pistas, el mantenimiento y monitoreo de la condición de las pistas, caminos y botaderos, un 25%. La mantención de los neumáticos, la inspección, las temperaturas, el chequeo de la presión, desgaste y condición, la rotación, el cárcel de pares, podría influir hasta un 20%.
La gestión y monitoreo de los neumáticos, por ejemplo, el sistema MENS que comentaba alguien hace un momento, se refiere a la gestión de la base de datos del consumo y rendimiento de los neumáticos y algunos indicadores de algunos KPI debería influir en un 10%. Y el alineamiento estratégico involucra a la gerencia y la estrategia global de neumáticos y que exista un comité de neumáticos otro 10% más. Esto nos ha dado, podríamos decir, un peso relativo entre los distintos pilares que afectan al neumático en función de su gestión. Aquí hay unas personas que están haciendo unas preguntas y voy a detenerme a ver si puedo responderlas. A ver, dice, la faena de 8.000 horas, solo el 25% llegan al desgaste, o sea, el 73% salen por eventos operativos. Eso es muy malo. Pero sí, eso es correcto. Eso es correcto. Eso es correcto. Claro, aquí, ¿qué pasa con los costos por hora? Ahí va adelante, lo vamos a ver. Y el índice de recauchaje, en ambas faenas mineras no se realiza proceso de recauchaje en los neumáticos de los camiones. Por lo menos en este caso, ejemplo que estamos acá. No hay más preguntas, vamos a continuar. Entonces acá está esquematizados los 5 pilares que les indiqué anteriormente. Está por un lado la conciencia del operador, las condiciones de las pistas, el mantenimiento de los neumáticos, la gestión y monitoreo y el alineamiento estratégico. Ahora, los fabricantes de neumáticos como Michelin y Bridgestone asesoran a las faenas mineras en el mejor uso de los neumáticos. Como regla general, en los camiones mineros se sugiere utilizar 1/3 de la vida del neumático en posición delantera, 2/3 en posiciones traseras. Ahí está. Entonces, a sugerencia fabricante, 1/3 de la vida, es decir, nuevo sin todo adelante, 1/3 de la vida se retira y debería terminar su vida útil en la parte trasera. El fabricante neumático dice que de esa forma se va a maximizar el rendimiento del neumático. Bueno, acá tenemos algunas problemáticas que pudieran existir en una faena minera. Ahí hay un camión que se está culatando y justo en ese sector hay un bolón que puede producirle un daño, ¿cierto? Tenemos otra fotografía en la cual está la carga estivada a su lado, que también afecta a los neumáticos de ese sector. Acá tenemos una foto de una piedra incrustada en el neumático ahí que se reventó. Esa foto la tomé yo. Y también tenemos una fotografía de una pala, la cual está cargando un camión y hay mucho material que derrama por el costado, lo cual puede hacer que cuando salga el camión del sector, pudiera generar un corte de los neumáticos. Acá veo unas preguntas que dice, ¿recauchaje efectivo en una operación minera? Para camiones mineros, factor externo que se debe manejar en la operación. Yo creo que hay que probar si es que efectivo el recauchaje cada faena minera es distinto. Eso es lo que yo podría indicar con respecto a esa pregunta. Entonces acá tenemos las variables que pueden influir en la gestión de los neumáticos. Tenemos ciertas variables operacionales y otras variables de mantenimiento. Por ejemplo, variables operacionales está la sobrecarga, la carga de centrado, diseño y mantenimiento de las vías, condición de las áreas de trabajo y descarga, velocidades de operación, curvas y peralte, cuidados del operador, el cuidado del operador del equipo de apoyo y temas de mantenimiento asociados al montaje correcto, control de las presiones, ajuste de la presión de inflado, las rotaciones, los giros, hermanamiento, reparación, gestión de la información, todo eso podría influir o influye de alguna forma en los neumáticos. Ahora, la pregunta es ¿por dónde comienzo? ¿Cierto? Hay tantas variables que pueden influir, que estamos aquí como Homero Simpson, hay tantas variables ahí alrededor mío que ¿qué es lo que hago? ¿Cierto? Aquí, ¿qué es lo que pasa? El efecto que hay una sobrecarga cognitiva de tanta información que de alguna forma nos puede inmovilizar para
para poder definir qué es lo que podemos hacer. Ahora vamos a explicar una metodología que se aplica desde el año 2016, una faena minera, es decir, 16, 17, 19, ya lleva 5 años operando, y vamos a mostrar los resultados de esta faena minera acá en Chile. Que se llama metodología CSS, un nombre ahí de fantasía, ¿cierto? Aquí hay una pregunta de Juan, vamos a responderle, dice: en mi operación, el Michelin vale $38.000, el de cauchado cuesta $10.000, el no dura 5.000, el recauchado 3.000, o sea, el recauchado es muy bueno. El 100% de los neumáticos se retiran. Los webinars. Se Lo retiran de... a recauchaje. Ya. Ok, perfecto. Aquí sería interesante ver el porcentaje de neumáticos dado de baja por corte o por desgaste. Ahí eso es relevante igual. Ahí esperamos así, se nos contesta Juan ahí. Entonces vamos a presentar una metodología de cual de alguna forma que se llama CSS, que apoya la forma tradicional de gestión de los neumáticos y lo orienta directamente a la disminución del consumo de neumáticos nuevos, y utiliza un algoritmo que permite mantener de manera equilibrada las variables de la frecuencia de rotación y de los niveles de inventario de los neumáticos reparables. ¿Quién lo hace de alguna de estas metodologías? De alguna forma define el costo por hora como el centro de la gestión y considera 3 variables. Uno, los cortes neumáticos en posiciones delanteras, las velocidades de las reparaciones y el control de los inventarios. Esas 3 variables, el método dice, fíjese en esas 3 variables y todas las demás, supedítelas a estas 3. De alguna forma, la foto donde está Homero Simpson ahí, que tanta información por dónde comienzo, el método te propone, comienza por estas 3 variables y todas las demás hazlas dependiente de ellas. Entonces, ¿qué podemos decir? Que existe un delicado equilibrio entre aumentar las horas de operación de los neumáticos en posición delantera y los stock que tenemos de neumáticos reparados para posiciones traseras. Ese delicado equilibrio entre las horas de operación en posición delantera y los stock reparados disponibles en posiciones traseras, de alguna forma lo regula y hay que equilibrarlo con respecto a las velocidades de las reparaciones. Entonces, ¿qué tenemos acá? Los fabricantes nos sugieren que nosotros esa regla de 1/3, 2/3, es para maximizar el rendimiento del neumático. Sin embargo, la función o nuestro objetivo como gestores de los neumáticos por el lado de las empresas mineras, más que maximizar el rendimiento, nuestro objetivo es minimizar el consumo neumático. Y esos puntos óptimos, podría decir, no son iguales. Entonces, por un lado, maximizar el rendimiento no es lo mismo que minimizar el consumo. ¿Ya? Entonces, la propuesta es, de alguna forma, cambiar esa forma de trabajo, de maximizar el rendimiento y orientarla a minimizar el consumo, minimizar los retiros de bodega de los neumáticos nuevos. Veamos acá un caso aplicado en una faena minera en Chile. Entonces acá tenemos que en los años 2014 y 2015, esta faena minera tuvo, podríamos decir, acá está, en el año 2014 tuvo un costo por hora, es decir, la cantidad de neumáticos retirados de bodega, su costo dividido por todas las horas de operación de la flota, fue de $32,5 por hora. Después, el año 2015, fue de $37,4 la hora. Como le digo, esto sería el monto total de los neumáticos retirados de bodega dividido por las horas totales que operó esa flota.
A contar del 1 de enero del año 2016 se cambia la gestión de la forma tradicional, siguiendo la relación 1/3, 2/3, y se ocupa un modelo en la cual de alguna forma me dice a qué frecuencia yo debo trabajar, tal que minimizo mis retiros de bodega y, y mantengo los stocks disponibles de neumáticos reparados para posiciones traseras. Y con eso regulo también la velocidad de las reparaciones. Eso hace que se cambie la frecuencia de rotación y a contar del año 2016 se baje de $37,4 la hora a 22. Se continuó con la metodología el año 2017 a 24,8 y el año 2018 a 20,5. Es decir, si sacamos los promedios antes y después de la metodología, ahí tenemos una disminución en el costo por hora en un 36%. Ahí aparece en celeste, de alguna forma, la razón que lo sugieren los fabricantes, que es la razón de 1/3. Aquí tenemos cómo, con respecto a esa razón, fue cambiada absolutamente a contar del año 2016, 2017, 2018, y sigue hasta ahora operando de esa forma. ¿Alguien tiene algún comentario, algo que quiera realizar, alguna pregunta? ¿Algún comentario, señores? Henry, buenas noches. Pueden activar sus micrófonos. Marco, puedes activar tu micrófono. Estás haciendo buenas preguntas. Marco comenta, para una flotilla de 26 camiones 785C con llanta Michelin 35R51 en el 2019, nuestro costo fue de $2.42 la hora. Puedes activar tu micrófono, Marco. Víctor, también le puedes responder si gustas. ¿Ya? Se supone que la cantidad de equipos en la flota es constante en todos los años. Sí, efectivamente fue constante en todos los años de evaluación. Ya, ahora sería interesante aquí, Marco, cómo obtiene ese $2,42 la hora. Es todo lo que gastó en neumáticos en un año dividido por todas las horas que operó la flota 785 en un año. Marco indica que es Ya, correcto ok. y dice que eso no funciona. Ok, perfecto. Veamos el caso de otra faena minera acá en Chile. ¿Cuál es la inquietud de esta faena minera? Solicitó una evaluación o una propuesta para la disminución de su consumo de neumáticos de medida R57 para su flota de camiones. Me parece que eran 43, 44. Entonces, para ello se realiza como primera chance o como primer trabajo un diagnóstico de su situación para generar una línea base. Acá tenemos la situación de esta faena minera acá en Chile, la cual tenemos en el eje X, acá tenemos los kilómetros recorridos por los neumáticos, y en el eje Y tenemos la goma remanente y en qué momento, y cada punto que aparece ahí es el momento que fue dado de baja el neumático. Entonces, en promedio tenemos que un neumático en esta faena minera fue dado de baja a los 75.000 kilómetros y en promedio con un 28% de goma remanente. Esa es la situación de la faena del año 2018. La situación cambia drásticamente en el año 2019. Que se indica ahí en rojo, en la cual su promedio de neumático dado de baja por neumático pasó de 75.000 kilómetros a 67.000 kilómetros con una goma remanente de 28 a 43.
Dado esta situación, es que de alguna forma pidieron una evaluación, una revisión de sus prácticas operacionales y un análisis de su base de datos. Entonces, esta es la situación del año 2019 y que se indica. Todos estos neumáticos que aparecen ahí en el primer cuadrante duraron muy pocos kilómetros y eso es incorrecto, no debería haber sido así, ¿cierto? Sería una zona no deseada, podríamos decirlo. Después algunos neumáticos estuvieron fallando menos o antes de su máximo aprovechamiento, que aparece ahí un triángulo, y todos esos neumáticos que aparecen ahí en la diagonal, todos deberían haber estado concentrados acá al final, ¿cierto? O al término, es decir, debería estar, según lo que se ve en el gráfico, lo más cercano a los 90.000 o 100.000 kilómetros recorridos, y con respecto a su goma remanente a 20 milímetros o a lo mejor menos. Esa sería la condición óptima de operación. Para esta faena minera, dadas todas sus condiciones operacionales, su meta o su máximo potencial serían los 90.000 kilómetros y el año 2019 están en 67.000 kilómetros. Ahí tenían una brecha de casi un 25%, y eso que se traducía en esta faena minera, que en 2017 ellos consumían cerca de 300 neumáticos, 2018, 2019, 290, y estaban presupuestando en el año 2020 290. Sin embargo, si ellos mejoraban sus prácticas operacionales, podrían pasar de 290 a 216 neumáticos. Esto serían 74 unidades menos, casi 2 millones de dólares. Ese era de alguna forma el potencial de disminución de gastos que podían realizar, o, mirado de otra forma, dadas sus prácticas operacionales inadecuadas o cierto, podríamos decir, deficiencia en la gestión de los neumáticos, estaban teniendo un sobregasto de 2 millones de dólares. Veamos a ver si hay alguna pregunta adicional. ¿Sí? Entonces aquí en esta faena minera, como te digo, acá en Chile se pidió hacer una evaluación, se les indicó que había un potencial, un saco de ahorro de cerca de 2 millones de dólares, y para capturarlo eso se requería de alguna forma alto compromiso de la operación minera para el control y seguimiento de sus procesos, y la clave era evitar los cortes de todo tipo en los neumáticos. Eso de alguna forma está siendo demasiado influyente en su consumo de neumáticos. Algunas conclusiones. Ahora, ¿por qué este método donde de alguna forma tú te desacoplas de lo que te dice el fabricante y miras los cortes de los neumáticos, tu velocidad de reparaciones y los inventarios? Esas ecuaciones tú de alguna forma las entrelazas. ¿Qué es lo que hace esto? Tú creas una manera nueva de operar, dado que no sigues lo que dice el fabricante, creas un nuevo modelo, nuevo distinto, con una reorientación de las prácticas operacionales, que en este caso que vimos pudo bajar casi un 36% los costos por hora de los neumáticos. También, ¿qué se hizo? Esta reducción de gasto se orientó básicamente a los retiros de bodega, ¿cierto? Más que al rendimiento. Mientras más un neumático me dure, hay un potencial de que yo pueda tener ahorros, pero hay un potencial, porque si yo pudiera tener muchos cortes, ese potencial no lo capturo, podríamos decir. Y de alguna forma, este método mostró que en una faena minera o proceso productivo operando durante 5 años, se pudieron mantener estas reducciones de costos con respecto a la línea base en un 36%, es decir, es un caso aplicado, operativo y real,
Entonces, dado eso, cumple variadas condiciones donde se crea un método nuevo, reduce los gastos y es significativo, los resultados son significativos, un 36%. Dado estas tres variables, podríamos decir que este método genera una innovación operacional, mejora ciertos procesos y obtiene resultados significativos y reducciones de gastos. ¿Qué son claves en este método que les indico yo? La idea es operar a la frecuencia de rotación de neumáticos, es decir, neumáticos de posiciones delanteras que se van a trasera, que minimice el consumo de neumáticos nuevos. Ese es nuestro objetivo. No consumir neumáticos nuevos, no hacer los retiros de bodega. ¿Qué otro pilar es tener un sistema muy rápido de reparación de neumáticos y gestión de las órdenes de compra? También tener un bajo inventario de neumáticos reparados en nuestras bodegas y tener un sistema que podríamos decir just in time para las reparaciones de neumáticos. Mientras más rápido, ágil tenga ese proceso de reparación, voy a tener mayor aseguramiento de neumáticos disponibles para posesiones traseras y voy a tener una mayor flexibilidad operativa para modificar la frecuencia de rotación y retirar menos neumáticos de la bodega. Y de alguna forma tengo que tener un alto porcentaje de neumáticos dados de baja por desgaste. Es decir, eso hace que la demanda de neumáticos nuevos sea de alguna forma predecible y eso implica que las condiciones y mis prácticas operacionales globales de la mina están bajo control. Eso de alguna forma que está este porcentaje de neumáticos dados de baja por desgaste sea alto, me da cuenta de cómo es la gestión con respecto a los neumáticos de la mina. También es clave en este proceso, de igual forma, esto no quita que yo siga con los 5 pilares que la gestión tradicional de los neumáticos ha definido, sugiere que incentivar la conciencia del operador, el cuidado de las pistas, todo el proceso de mantenimiento y rotación, todo el proceso de gestión y monitoreo del neumático y el alineamiento estratégico. Este método no lo obvia, dice que siguen siendo fundamentales para poder tener reducciones en los gastos neumáticos, pero le da un énfasis o lo cambia de alguna forma la ecuación o la mirada orientada básicamente a consumir menos neumáticos o retirar menos neumáticos de bodega. Así que eso es. Muchas gracias. Traté de hacerlo, era mucho más larga la presentación, pero traté de contarme a 45 minutos y creo que lo cumplí y la idea es que podríamos conversar y que hagan preguntas y eso lo podemos ir respondiendo en este minuto. Así que, Adolfo, no sé si estás ahí todavía para... Aló, Víctor, muchísimas gracias por... Gracias, Víctor, gracias por el webinar. Sí, correcto, efectivamente, sí estoy por aquí, sí estoy por aquí. Gracias, gracias, Víctor, por la presentación. Señores, si tienen alguna consulta acerca de la metodología, puedes poner puedes colocar en la parte, Víctor, en la que habla sobre la metodología, estos 3 puntos. Ahí, perfecto. Señores, si tienen alguna consulta acerca de la metodología que explica Víctor acerca de control de inventarios, velocidad en las reparaciones y cortes y posiciones delanteras del 1/3 y 2/3 que recomienda para los neumáticos traseros. ¿Tienen alguna consulta ustedes que trabajan directamente en mina, que ya tienen experiencia? Sandro Moyano pregunta, Víctor, en un contexto donde el ciclo de vida es cada vez más importante, ¿qué pasa con la disposición de los neumáticos dados de baja? ¿Qué alternativas se están usando? Todo esto cobra mayor importancia por la economía circular también. Bueno, acá en Chile se están construyendo plantas para el reciclado de los neumáticos dados de baja. Hay una planta en Antofagasta y otra que se está abriendo en Copiapó.
hay una ley que se promulgó acá en Chile y eso, yo creo que todas las mineras están a la expectativa de ese proceso y esa ley también creó un mercado que es el mercado de las plantas de procesamiento. ¿Eh? Así que eso viene fuerte. Así que eso es cierto, como indican ahí en la pregunta. Juan aquí pregunta, ¿el trabajar con un tercio de horas en el eje delantero en época de lluvia no es tan efectivo? ¿Es aplicado solo en temporadas secas, en temporadas donde no hay lluvia? Y es un comentario que indica Juan, no sé qué podrías comentar, Víctor. Mira, yo creo que, es decir, eso que indica la relación un tercio, dos tercios, es una sugerencia del fabricante y esa sugerencia es netamente por un tema de gestión de inventario, única y exclusivamente. Yo podría, en teoría, instalar un neumático nuevo en posición delantera y que cumpla toda su vida útil ahí hasta que lo dé de baja. Si en mi contexto operacional hace que la mejor opción es, por ejemplo, instalar neumáticos nuevos en posición trasera, yo debería hacerlo. Por ejemplo, a mí me tocó ver una faena minera en la cual los camiones bajaban cargados. Entonces, los neumáticos en posiciones traseras los rendimientos eran más, podríamos decir, mayores que en posiciones delanteras. Entonces ahí incluso convenía en los neumáticos nuevos no instalarlos en delantero, sino que en trasero. Entonces depende mucho del contexto operacional que si esa sugerencia del fabricante la tomas o no. Juan indica también, Víctor, gracias por responder. Los compuestos que recomienda Michelin son muy conservadores. ¿Han probado trabajar en una faena con un compuesto no recomendado por Michelin para subir sus rendimientos? Sí, por ejemplo, me tocó administrar una flota de camiones donde en una faena minera acá en el desierto de Atacama, donde se recibió un neumático para unas condiciones de fango. Y se adaptó la forma de gestión y todo, y duraron como 12.000 horas en promedio. Entonces, efectivamente, tú pudieras no hacerle caso a la sugerencia del fabricante. Hay que ver cómo te adaptas a esa condición, a esa nueva realidad y ir monitoreando cómo eso se está comportando. Perfecto. Hay una consulta más, Víctor, pero te voy a cortar porque quiero decirle a los señores, señores, acabo de pasarles un link de asistencias, ¿ok? En ese link de asistencias es para que ustedes puedan colocar sus correos electrónicos y de esa forma también manejar una asistencia por los webinars. Recuerden que por cada 2 webinars que ustedes asistan, nosotros les enviamos directamente un certificado de participación. Ok, ya acabamos de enviar el certificado de participación por la semana de habilidades blandas y por esta semana también. Ok, así que por favor regístrense, por favor, y marquen sus asistencias. Ok. Hay una consulta, Víctor. Hay una consulta que indica lo siguientes. ¿Qué sugerencia puedes dar para determinar la frecuencia de la rotación de neumáticos? Hay que adaptarlo a cada faena. Por ejemplo, eh, si tú tienes una faena minera en la cual los procesos de reparación son muy lentos, por ejemplo, desde que retiras un neumático que está en corte, le sacas el aro, lo preparas en rampla, lo llevas a un centro de reparación, te esperas la cotización, la ronda de compra, que te llegue de vuelta. Si ese proceso de 60 días o 100 días, es lo más probable que la frecuencia de rotación que te sugiere el fabricante tenga que ser más estricta y eso implique mayores retiros de bodega, porque si no te quedas sin stock. Entonces, depende. Puede ser que tu faena minera tenga muchos cortes.
Entonces puede que tú, aunque no quieras, no llegas a la frecuencia sugerida por el fabricante. Saca todos los neumáticos antes. Entonces depende de cada contexto de realidad, habría que ver a qué frecuencia operar para minimizar esos gastos. Perfecto, mira, tenemos una consulta más de Percy Ruiz. Percy, si puedes activar tu micrófono sería excelente para que puedas comentar también y acerca de las consultas que tienes. Percy nos indica, buenas noches, una consulta, ¿cómo se alinea la metodología planteada con los objetivos estratégicos de la organización? Eh, esta metodología que te plantea que tú te orientes a la disminución de los costos por hora, ¿ya? Eso hace que tiene dos ventajas, de alguna forma. Hace menores retiros de bodegas y esos menores detenciones de los equipos y menores indisponibilidades. De alguna forma que lo habitual lo que se le pide a las áreas de mantenimiento, menores indisponibilidades. Así que estaría alineado por ese tema, por el tema de indisponibilidad y por el tema de reducción de gastos en costos por hora. Aquí veo una pregunta de José Miguel Remy, que pregunta si es recomendable hacer seguimiento a los neumáticos. Sí, claro, todos los neumáticos deberían tener un número de serie y en función de eso y hacer el seguimiento al neumático en toda su vida. Luis pregunta, ¿cómo controlan el TKPH y cómo afecta en el equipo? Siguiendo esta metodología. Uno, de alguna forma, tú pudieras, si tienes neumáticos, por ejemplo, que se dan de baja por exceso de temperatura, por sobreesfuerzo, tú de alguna forma podrías decir que un exceso de TKPH está de alguna forma influyendo en esos neumáticos dados de baja. Y tú podrías incluso estimar esa forma de operar, me está generando tantos neumáticos dados de baja y tú podrías valorizarlo. ¿Mm? Ahí podríamos decir que influye. Hay un comentario de Facebook, dice, pienso que la gestión y monitoreo tiene más peso si es aplicado en tiempo real, ya que nos puede permitir con un buen seguimiento predecir los eventos por separación térmica. Claro, que efectivamente, si yo tengo neumáticos dados de baja por separaciones térmicas, si yo controlo la temperatura y evito eso, gano dinero, evito la falla, ¿cierto? Pero también aquí hay otro campo que son los cortes en posiciones delanteras. Podríamos hacer el siguiente ejercicio. Supongamos que yo pongo un sistema en línea y controlo la temperatura de los neumáticos y del porcentaje que tenía de neumáticos de baja por exceso de temperatura voy a 0. Entonces yo diría que hice una buena gestión, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si la operación minera aumenta el nivel de cortes? El nivel de corte en posiciones delanteras implica hacer retiros de bodega, es decir, gasto. Entonces por eso, de alguna forma, tengo que estar mirando siempre la variable de corte en posiciones delanteras. Eso de alguna forma me genera el gasto. Aquí hay una pregunta. Buenas noches. ¿Considera importante en la gestión de neumáticos el uso de sensores como el MEMS de Michelin para conocer presión y temperatura? Es efectivamente, podríamos decir, útil e importante, pero tal como podría ser importante arreglar las pistas, mejorar los peraltes, todo eso es importante, de alguna forma influye. Pero hay que tener
que toma esta metodología se basa en que más supedita todo a los cortes en posiciones delanteras y las velocidades de reparación. Juega con esas dos variables como principales y después la otra hace la secundaria. ¿Okay? Yo puedo invertir, por ejemplo, un sistema medio, no sé cuánto vale, 10.000 o 15.000 dólares por camión. Si yo tengo una flota grande de harto dinero que voy a invertir, yo podría monitorear la presión y temperatura de los neumáticos. Pero si la operación minera sigue generando cortes en posiciones delanteras, no voy a haber afectado en nada el costo en dólares por hora, a pesar de haber hecho la inversión en monitoreo. Ok, correcto. También me preguntan acerca sobre si es recomendable utilizar nitrógeno y también acerca sobre el sistema iTrack. Efectivamente, es recomendado utilizar nitrógeno, tiene varias ventajas. Uno que es ignífugo, en caso de incendio, de alguna forma evita que se queme completamente el neumático. Otro, las moléculas son más grandes que el aire y el proceso de pérdida es menor, es una menor tasa. Y lo otro, tú con el nitrógeno proteges el aro, podríamos decir la parte metálica de la estructura del conjunto neumático y evitas que se oxide. Así que tiene esas tres ventajas utilizar nitrógeno. Y aquí también hablan sobre el sistema iTrack. Sistema de track no lo conozco, yo conozco el sistema Human de Bailac, una empresa acá en Chile, y el sistema MENS de Michelin. Sé que existen otros y todos tienen la misma espíritu o funcionalidad, que tienen sensores que miden la presión y temperatura del neumático. Pero, como les digo, si yo le instalo cualquier sistema y si no evito los cortes de posiciones delanteras, no me va a mover la aguja del costo por hora. Correcto. Buenas noches. Aló, buenas noches. Adolfo, no sé si puedo hacer un... Buenas noches. Adolfo, buenas noches. Se escucha muy bajo. Sí, aló, buenas noches. Te escuchamos muy bajo. ¿Puedes acercarte más a tu micrófono? Sí, buenas noches. ¿Se escucha? Sí, ahí Ahora, un poquito mejor. Bueno, agradecerle bastante por la ponencia, excelente, muy interesante el tema. Mi nombre es Arturo Soto, yo quería hacerle una pregunta, básicamente, de repente compartir un poco sus experiencias en cuanto a, por ejemplo, en la eficiencia, rendimiento de los neumáticos. Yo quisiera de repente un poco nos explicara o nos compartiera un poco, por ejemplo, dado un lote de varios neumáticos de 5 marcas, por ejemplo, diferentes, operando bajo el mismo contexto operacional, según su experiencia, en cuanto a marcas, ¿qué es lo que más ustedes han visto en cuanto a la eficiencia de los mismos? ¿Qué marcas son las que un poquito más se destacan? Bueno, obviamente hay muchas marcas en el mercado, pero de repente a modo de compartir su experiencia sería excelente escucharlo, ¿verdad? Gracias. ¿Aló? No le entendí muy bien. Me pareció que preguntó cuál era mi experiencia con distintos tipos de marcas de neumáticos y compuestos y cómo era el comportamiento de su rendimiento, algo así. ¿Puede ser? Sí, sí, correcto. Ya. Es decir, por ejemplo, ustedes han trabajado con varias marcas de neumáticos, ¿verdad? ¿Cómo ha Sí. sido el resultado? ¿Qué podría ser en cuanto al rendimiento? ¿Cuáles son los que más se han destacado, ¿verdad? Operando bajo la misma situación operativa de una flota, ¿verdad? Entonces, un Ya. poquito más de repente intercambiar.
A ver, ¿qué le puedo indicar? Que Michelin y Bridgestone son marcas excelentes de neumáticos. Así que no podría decir que una es superior a otra. Lo otro es que dentro de cada medida de neumático hay varios tipos de compuestos y dibujos. Entonces tú tienes un pool de, no un pool, diga básicamente teniendo dos fabricantes, Michelin y Bridgestone, y dentro de eso tienes algunos tipos de compuestos, y eso hay que ver cómo se comporta en función de tu faena minera o de tus condiciones, podríamos decir, físico-químicas o granulométricas de los pisos. ¿Ya? Por ejemplo, a mí me tocó participar en un proyecto donde un neumático exactamente igual en una faena que es la que yo presenté duraba 6.000 horas y la otra 8.000. Entonces, ¿por qué en una faena que tenía una excelente gestión de los neumáticos duraba 6.000 y la otra que no tenía una muy buena gestión duraba más? Entonces, ¿por qué no duraba más y una menos? Entonces la sospecha era que había unas condiciones de las pistas que afectaban fuertemente el rendimiento. Entonces, a pesar de que una faena tenía buenas condiciones o gestionaba bien sus neumáticos, había llegado a su máximo rendimiento. Y otra faena que tenía las 8.000 horas no estaba gestionando bien y tenía un potencial incluso de llegar hasta las 10.000 o 11.000 horas. Entonces, ¿qué se hizo en su oportunidad? Como la sospecha estaba en que el compuesto de las pistas influía directamente en el rendimiento, se tomaron muestras de las pistas, se sacaron cerca de 300 kilos de cada una de las faenas mineras, se llevaron al laboratorio y se obtuvieron los resultados de fuera la composición química de las pistas. Y se vio que la faena minera que tenía bajo rendimiento tenía un 12% de sílice en las pistas, en cambio la faena que tenía un rendimiento de 8.000 horas tenía un 1-2% de sílice. Todos los de otros parámetros de físico-químico estaban exactamente igual, excepto el sílice. Entonces de ahí puede inferir que el sílice para este mismo neumático era relevante e influía fuertemente en el desgaste neumático. Pero puede ser que en otra faena que no existieran ese nivel de sílice o tuvieran el mismo nivel de sílice, el comportamiento hubiera sido distinto. Así que hay que probar y ver cada realidad. ¿Ya? Gracias, gracias, gracias. Ya. Acá hay una persona que pregunta, Joel, para mejorar mi rendimiento en los neumáticos Aro 65 camiones 797F, ¿qué recomendación podría brindar? Yo diría que hay que analizar tus características, si tiene muchos cortes, separaciones térmicas, separaciones mecánicas, pero la sugerencia mía es que piense más que en mejorar los rendimientos, mejorar todo, mejorar como te presenté la metodología, evitar los cortes en posiciones delanteras, ver cómo las velocidades de reparación y el control de los inventarios. Y oriéntate a la reducción de los retiros de bodega más que pensar en el rendimiento. Porque, porque a lo mejor tú puedes, sin aumentar el rendimiento se mantiene constante y tú puedes minimizar los retiros de bodega y generar menos gastos para la empresa. ¿Hay alguna otra pregunta que tengamos del público? Adolfo, ¿estás ahí? ¿Hay alguna otra pregunta que nos faltaría por responder?
Ahí está, ya, ok, perfecto. No se pregunta que se ha quedado atrás. Ingeniero, ¿qué software recomendaría para la gestión de los neumáticos? Bueno, por acá, por lo menos en Chile, hay una empresa que es bastante grande, que se llama Baila, que realiza todo el proceso de mantenimiento, control, seguimiento de temperatura de los neumáticos. Ellos realizan, tienen un software de seguimiento. eh, yo creo que todos los software de seguimiento son útiles si tú no tienes nada, podríamos decir. ¿Mm? Más que uno en específico en particular. Sensores, estrategia. Ya, gracias. Ok. Adolfo, ¿tienes alguna otra pregunta acá? Yo estoy revisando el chat si es que hay alguna que se quede en el tintero. Aló, Víctor, Adolfo, buenas noches. ¿Sí? ¿Qué tal? Miguel Coronel por acá. Hola. Don Víctor, gracias por compartir su vasta experiencia y eso nos da mucho gusto que compartan la experiencia de otras minas y hacer un benchmarking. Es muy bueno. Lo que quería consultar es qué proyectos, ya sea tanto en ahorros de costos o en seguridad, ya se han venido implementando y han sido un boom en la minería con respecto a neumáticos. Si nos podría comentar brevemente, le agradecería mucho. Muchas gracias de antemano. Ya, ok. Fíjate que con respecto a- a la gestión de los neumáticos, de alguna forma el gran salto fue el monitoreo de línea y la presión y temperatura, ¿cierto? Pero de alguna forma uno ve que se ha estancado como ahí el tema. Hay una empresa acá en Chile que se llama Bailac, tiene como 15 faenas mineras, las cuales administra la gestión de los neumáticos y todo. Y ellos tienen un departamento de I+D, de innovación y desarrollo, donde han hablado conmigo y han estado trabajando en, por ejemplo, instalación de cámaras termográficas sobre los neumáticos para alguna forma eh, proyectar o monitorear cierto nivel de corte. ¿Mm? Eso yo sé que está en desarrollo, está en prueba. De hecho, el camión lo vi que estaba en prueba. Eh, Otro sistema que estarían asociados es a través de un láser ir monitoreando las profundidades de los cortes y todo. Yo sé que eso está en piloto y lo están en implementación operacional, los pruebas de campo, podríamos decir. Eso es lo nuevo que yo he visto. Eh, Seguramente ya a futuro con los camiones autónomos van a venir a lo mejor ciertas modificaciones sustanciales en los rendimientos de los neumáticos, a lo mejor en los compuestos, pero por lo menos el tema de tecnológico he visto dos monitoreos a través de láser y a través de cámaras termográficas sobre los neumáticos. Eso yo sé que hay pruebas pilotos de campo, de hecho yo instalé en un camión esas pruebas pilotos. Claro, acá comenta Piero, dice que el ITRAC es una buena alternativa. Nosotros estamos probando un sistema generando reportes sobre infinidad de variantes, aparte de la temperatura y la presión. Efectivamente, eso es muy bueno. Pero si no evitas los cortes en posiciones delanteras, no vas a disminuir tu costo por hora. Recuerda que todo ese análisis estadístico que te permiten el ITRAC, el MENS, o todo esto, esta metodología te lo propone todo eso, supeditarlo a estas tres variables que están acá, que serían como de primer nivel. Evitar los cortes en la posición delantera, gestionar las velocidades de las reparaciones y control del inventario. Y los otros supeditados a ellos. Es frecuente ver accidentes en talleres de neumáticos. Existen algunas innovaciones en la
procedimientos, herramientas para prevenir estos eventos. Por lo menos acá en Chile no, los accidentes neumáticos son escasísimos. ¿Ah? Recuerdo uno en Faena Coyahuasi hace el 2013, que por ahí tengo el informe, donde el aro seguro estaba volado y al instalarlo, eso mismo hizo que dañara el neumático en su costado y se reventó en el taller. Eso fue en Coyahuasi el año 2013. El otro, no me acuerdo en qué faena en Chile el año pasado, explotó un neumático dentro del taller. Este fue el año 2019, es decir, son los únicos accidentes que yo he sabido. No es habitual, por lo menos acá en Chile, eso. En faenas mineras ya, por lo menos, grandes consolidadas de camiones mineros, de más de 150 toneladas, por ejemplo. Si no tuvieron accidentes, ¿qué tipo de terreno tuvieron o fue asfaltado? No, acá, bueno, acá tenemos faenas mineras en el desierto de Atacama, que es un desierto obviamente completamente desértico, porque tiene unos problemas, piedras muy puntiagudas, por ejemplo, y tenemos faenas mineras a la altura de la cordillera de los Andes, donde están las complicaciones de la nieve, el fango, esas complicaciones hay. Y ahora, el sistema, ya, eso es. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien que quiera hacer algún... Adolfo, ¿tiene alguna otra pregunta por ahí? Tuvimos un accidente en el terreno, ya. ¿Cómo elevarías la disponibilidad de los equipos? Trabajo con neumáticos. No sé a qué se refiere, supongo, mira, si tú al modificar la frecuencia de rotación de los neumáticos, por ejemplo, supongamos que el neumático te dura 6.000 horas y tú dices, le instalo nuevo delantero, a las 2.000 se va a posiciones traseras y ahí sigo la regla 1/3, 2/3. Si esa frecuencia yo la cambio de 2.000 a 3.002, por ejemplo, ahí de alguna forma yo estoy desplazando esa indisponibilidad en el tiempo. Y si de alguna forma yo controlo los cortes de alguna forma son eventos no deseados que me eran gastos e indisponibilidad. Si yo lo puedo controlar, podríamos decir, evito esas dos cosas, gastos e indisponibilidad. ¿Aló? Sí, escucho a alguien ahí de fondo. Buenas noches, gracias Víctor. Les dijo que tuve problemas con la red. Y yo les puedo comentar sin ningún problema. Si tienen alguna consulta en el tema de gestión de neumáticos, pueden comentar, pueden hacer sus preguntas para hacer más dinámica la reunión. Pueden comentar incluso en el chat, pero tienen que activar su micrófono. ¿Qué es su micrófono? Mauricio, puedes activar tu micrófono y también sería bueno que actives tu micrófono para que no puedan Bueno, acá hay una pregunta que dice, ¿la regla 2/3 se debe considerar en función de las horas de operación o al remanente de disponible? Se debe considerar al remanente disponible. Pero uno en la práctica maneja horas, ¿cierto? Entonces uno debería, es como una regla mnemotécnica,
eso transformarlo ahora y uno da la instrucción interna, o sea que a las tantas horas hay que cambiarlo. Es como más fácil operacionalmente. Pero la idea de esta metodología es que tú cuestiones esos y controlando estas variables, y hay un modelo matemático que desarrollamos que podríamos decir, te lo respalda teóricamente, para evitar trabajar a esa frecuencia, a tu frecuencia óptima particular de tu faena minera, para minimizar tus costos de operación. Listo, gracias. Listo, señores, creo que ya no hay más consultas. Entonces, bueno, Víctor, ¿hay algo más que quisieras adicionar al tema que el día de hoy para poder cerrar con broche de oro el webinar que podría hacer acerca de este webinar de gestión de la Bueno, quería agradecerle por todas las preguntas. Creo que todas han sido relevantes, importantes. Espero que les haya gustado y de alguna forma los inste a cuestionar esa forma de trabajar que pudieran tener. Cualquier consulta estamos disponibles por WhatsApp, correo y todo. Tengo un artículo donde explico más en detalle la metodología y todo. En mi libro también aparece, así que ahí me están preguntando el correo, así que lo voy a poner acá. Sí, señores, yo he tenido la oportunidad de, siempre lo digo, ¿no? A Víctor Barrientos lo conocí en LinkedIn, yo publicaba acerca de análisis costo ciclo de vida y él un día me invitó a leer su libro. Él tiene un libro digital de gestión de mantenimiento en equipos en minas a cielo abierto. Y sí es muy interesante, es prácticamente te habla en función a lo que pasa en mina y en función a eso te propone ciertas metodologías que tú puedas, o herramientas que puedes aplicar directamente en tu gestión. ¿Ok? Es un precio módico, es accesible, ¿ok? Es accesible y lo pueden encontrar en Amazon. No sé si puedes mostrar tu libro, Víctor, para que puedan ver cómo lo pueden encontrar. Justo también tenía algunos alumnos, algunos amigos que tenían algunas consultas acerca de gestión de mantenimiento en palas hidráulicas y por ahí con el tema de PCRs les recomendé también tu libro para que puedan leerlo y aplicarlo un poco más. Ah, ya, qué bueno, Valera. A ver, aquí estoy, no sé si estoy viendo, están viendo ahí mi LinkedIn, ya aquí estoy. ¿Se ve, no? Señores, ahí está, perfecto. Aprovechen si tienen alguna consulta más, activen sus micrófonos. Víctor Barrito siempre para bien ocupado con el tema de sus tiempos en tema de consultorías que él hace, así que sí agradecería si es que pueden hacer unas consultas ahorita antes que se vaya. Bueno, ahí hay Listo, una, bueno, acá está el libro, tiene un sitio web ahí donde hay una descarga de un extracto donde lo pueden comprar y otras cosas por el estilo. Está en Amazon disponible igual. Y bueno, ahora estoy terminando el segundo libro. ¿de qué trata? ¿De qué trata tu segundo libro, Víctor? Va a incorporar cómo la psicología o afecta las decisiones en mantenimiento. Ay, carambas, qué interesante. Es tema de creencias y paradigmas. Creencias, sesgos, paradigmas, cómo eso afecta las decisiones de mantenimiento. O cómo muchas decisiones de mantenimiento se explican por sesgos y paradigmas. Así que Incluye también un tema de negociación, cómo utilizar esto incluye también el tema de negociación, de cómo poder negociar, cómo negociar con las gerencias, con las jefaturas. Más que negociar, te propone varios métodos para identificar ciertos errores de pensamiento, podríamos decir. Entonces, por ejemplo, acá yo les presenté una faena minera que tenía un rendimiento de 8.000 horas y otra de 6.000. Y yo les pregunté, ¿cuál es mejor?
y todos me dijeron la de 8.000, ¿ya? Después vimos que en realidad la de 8.000 no tenía una muy buena gestión, ¿cierto? Pero yo al ponerle el valor de 8.000 le generé un efecto psicológico que se llama anclaje, que de alguna forma hace que tú los 6.000 horas neumáticos considere que sea bajo. Esto es lo mismo que ocupan en los supermercados cuando te ponen los vinos y te ponen un vino de, no sé, $10 y otro de $100. Entonces tú dices, no, yo no voy a comprar ese vino de $100, mucho dinero. Voy a comprar el vino de $10, ¿ya? Pero ese vino de $100 está puesto por algo ahí, para que tú lo consideres caro, para que a la vez consideres barato el de $10, que es en realidad el que quieren venderte, ¿ya? De igual forma, si tú vas a un gerente y le dices, ¿sabes qué más? Un motor nuevo vale $500.000 de un camión, pero reparado vale 300. Tú de alguna forma le estás poniendo el valor de referencia a 500 y después le das opción de 300, ¿cierto? Entonces psicológicamente uno hace la comparación y dice, ándate por el de 300. Sí, pero a lo mejor va a durar menos la mitad. Y el costo por hora va a ser mayor que el otro de 500, ¿cachai? Entonces, todos esos efectos lo analizo en el libro y cómo afectan las decisiones de mantenimiento. Bueno, ahí está el libro, lo puedes ver en Amazon y todo. Gracias, Víctor. El tema de creencias, paradigmas, el tema de estas cosas que tú comentas es común y a veces no nos damos cuenta y creo que por costumbre o por hábito y tomamos las decisiones por lo primero que vemos, por lo primero o por las primeras gráficas que podemos ver y creemos que es correcto. Todos quedamos en eso, incluso yo, ¿no? No, de hecho está estudiado con experimentos donde tu cerebro automáticamente compara y toma decisiones en milisegundos. Interesante. De hecho, cerca del 95% de las decisiones que toma uno son automáticas. Son en milisegundos y no llegan a la parte racional. Solo hay algunas decisiones muy, muy, muy específicas que tu cerebro racional las toma y se activa y la analiza y toma una decisión. La mayoría no alcanzan a llegar a la parte racional. Es interesante, sí he podido leer algunos artículos y lo que tú comentas, pero de forma general, no he leído un libro que sea específico en el tema de mantenimiento. Algo que tú estás haciendo ahora, ¿no? Creo que ha sido una investigación grande lo que has hecho. Claro, efectivamente está estudiado cómo el funcionamiento del cerebro afecta las decisiones de consumo de las personas, las decisiones de inversión de las personas, las decisiones de política monetaria de los gobiernos, y yo tomé eso, las decisiones en mantenimiento. Excelente, Víctor. Esperamos el libro aplicado en gestión de mantenimiento. Gracias, Víctor. Ya, muchas gracias a todos, espero que estén muy bien. Gracias, muchas gracias. Gracias a todos, señores, que si se han quedado hasta ahorita, gracias a todos, muchísimas gracias. Ya nos estamos viendo en otra oportunidad o en otro webinar referido a gestión de mantenimiento. Vamos a hacer un programa de webinar referidos a mantenimiento, a gestión de mantenimiento, pero en minas, tanto mina subterránea como minera a tajo abierto. Es un nuevo programa de webinars que estamos diseñando para todo el público y bueno, pues espero que les haya gustado parte de este webinar. Y también agradecerle nuevamente a Víctor y a todos ustedes, señores. Muchas gracias. Ya, gracias a todos, que estén muy bien, cuídense. Gracias, hasta luego. No se preocupen, señores, que el video va a estar en YouTube y la presentación, ya ahí le preguntamos a Víctor a ver si le podemos también enviar como regalo. Ya, ok, ya que estén muy bien, cuídense. Gracias, Víctor, Ya, cuídate. chao. Hasta luego, Jorge. Saludos a todos, chao. Alex, Alfredo, Arturo, David, cuídense. Chau, chau, hasta luego.
Hasta luego, señores. Brian, Silver, Ronaldo, a todos los señores que en Facebook. Muchísimas gracias con todos. Gracias, Silver, Roger, Roberto, Reni, Sandro, Pepe, Pablo, Nicole, Mauricio, Luis, Juanca, Juan Carlos, Jonathan, Jack, a todos desde Perú, a todos, a Guatemala, Ecuador, Colombia, Chile. Muchísimas gracias por todo, señores. Yo los estoy dejando. Gracias a todos. Un abrazo fuerte. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Chao, chao. No. Hasta luego, señores.